Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Sin Miedo ¿Qué harías? Y hoy estoy con un invitado muy especial. Él es Juan David Carvajal, una persona trabajadora, resiliente, perseverante, pero no quiero ser yo quien les cuente esa historia tan maravillosa, quiero que sea él mismo que lo haga. Así que bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Nervioso? ¿Estás nervioso? No, sin miedo podemos hacer muchas cosas, entonces dejemos el miedo hoy a un lado. Quiero que nos cuentes quién es Juan David Carvajal. Bueno, muchísimo gusto. Mi nombre es Juan. ¿Quién es Juan? No, pues un chico que conoció mucho la calle a muy temprana edad, eh, pues que ha tenido muchos fracasos en su vida, pero que si lo hacemos referencia al podcast, ha sido un chico que ha superado los miedos durante su trayectoria, su corta vida de 22 años. Juan David probó la droga a los 9 años de edad, más o menos. Entre los 14 y los 15 Juan David era totalmente un drogadicto. Llegó a consumir sustancias como heroína, bazuco, éxtasis, bueno, todo lo que mareaba, ahí estaba Juan David. Pues tal vez tuve una infancia muy compleja. Mi papá no es mi papá biológico, fue mi papá de crianza. Me tocó ver cómo mi padrastro criaba 9 hijos, 3 no eran de él. Y en un lapso de tiempo mi papá se accidentó, se lo llevó a blanco y negro muchos metros, entonces le destrozó toda la cadera con fémur y todo. Entonces me tocaba ver como papá con 9 hijos sacaba a sus hijos a punta de tamales, de rellena, hasta cierto punto que no pudo más. Entonces nos tocó vivir. Entonces a mí me toca irme a vivir con mi abuela y la vida con mi abuela era mucho más humilde. Entonces la vida de mi abuela estaba ligada a un hijo que era perteneciente a pandillas y drogas y tenía ese espejo, pero él va a la cárcel por primera vez, entonces nosotros quedamos desamparados totalmente porque dependíamos de él. Entonces, desde muy temprana edad, mi abuela me enseñó a reciclar en las calles. Entonces, en vez de estar por ahí comiendo barro, comiendo basura, estaba yo metiendo las manos, literalmente hacía los reciclajes para buscar nosotros qué El comer. sustento. Sí, Alrededor de eso que me estás contando, me imagino que han habido muchos momentos, pero ¿cuál es ese miedo más profundo que Juan David ha experimentado? a la muerte. ¿Le tenés miedo a la muerte? No, sí, y no, es que hubo un momento en mi vida donde pues yo me involucré con pandillas y tener, saber que te van a matar o saber que tu familia está en riesgo por tu culpa, te hace entender muchas cosas y una de esas es el miedo a que vas a seguir, sí, iba a seguir cumpliendo como un desarrollo, una degeneración de mi familia. Mi familia no pasaba de los 20 años, mi papá murió a los 22 años. Entonces, tener ese miedo de que iba a volver otra vez a ocurrir A lo mismo. repetir la historia. Exacto, Tenías miedo a repetir la exacto. historia. Tuve siempre miedo a repetir la historia de mi vida, de la vida de mis papás, de la vida de mis hermanos, de toda degeneración que venía cubriendo mi familia. Tuve ese miedo, pero a la vez tuve la valentía de quererla romper. Cuando sentías ese miedo, ¿qué hacías? O sea, en tu mente, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía Juan David en ese momento para enfrentar ese miedo o para no volverlo a sentir? No, pues nunca, no sé. eh, Cuando sentía ese miedo o ese temor, tal vez me sentía muy mal porque en el fondo yo sabía que no pertenecía a ese mundo. O sea, yo robaba a alguien y me iba para mi casa y yo me sentía re mal y me ponía a llorar y yo decía, ¿por qué me toca esta vida a mí? O sea, ¿por qué tengo que acudir a esto si yo siento que no pertenezco a este mundo? Y con mis amigos, Sentías que tenías un propósito. O sí, sea, no lo estabas haciendo por maldad, pero te tocaba hacerlo por uno, sobrevivir. uno dice por necesidad. Al principio era una necesidad, pero después el mismo círculo social se acostumbra, entonces ya lo ves como parte de Normal. tu vida cotidiana. Pero cuando, no sé, yo tenía amigos que nos íbamos así a robar y yo, venga, pero es que yo me siento re mal, yo ya no quiero estar bien, me cogían de recocha porque decían que yo no pertenecía a ese mundo, que yo por qué lo hacía. Entonces siempre existió ese miedo que, bueno, es que yo qué hago con mi vida, si yo soy un culi cagado, me voy a buscar trabajo y no puedo, no me dan trabajo. Yo nunca estudié,
Yo nomás hice hasta quinto de primaria y me dediqué pues a la calle a reciclar en ese entonces, pero ya después a vender drogas, a todo un pela de barrio con sueños de ser Pablo Escobar. Y es como la ideología que nos tienen en los barrios. O sea, Como que eso es lo que te espera. sí, tú nacer en un barrio donde tu único futuro es ser bandido, eh, constructor, albañil. O sea, tú en un barrio tú nunca tienes como especulaciones a Otra hacer, visión. sí. Y es el mismo entorno social porque oportunidades son muy escasas. Tú vas al colegio y lo único que te encuentras son drogas. Entonces, criarme en todo eso, yo nunca pensé en estar hoy sentado, digamos, haciendo este podcast. Yo nunca pensé todo lo que iba a pasar en mi vida. Pero en el fondo En el fondo, sentías que no pertenecías a ese mundo. sabía que yo no pertenecía a ese ¿Y mundo. cuántos años tenía Juan David en ese momento? Entre 12 y 13 ya había probado sustancias como la heroína. Creo que una de las sustancias más fuertes que llegué a probar fue la heroína. No lo hice muchas veces, pero siempre lo hice por curiosidad. Por curiosidad probé la marihuana y me volví un marihuanero tremendo. Después, por curiosidad, probé la heroína, lo hice como en dos ocasiones, el bazuco también. Y yo ya un día tenía la aguja y yo fue, madre, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Siempre, siempre, no sé, uno tiene como un angelito, como algo que le habla la voz a uno y recapacité y yo, uy, no, venga, yo me estoy tirando mi vida. Claro que en ese entonces, lo que más rescato de mi papá es el héroe de toda esta película, aparte de mi abuela. Mi papá era una persona que me sacaba de las calles, como cuando Vico, sí, en la película de Vico, mi papá iba y me sacaba de las calles, me aconsejaba muchísimo, muchísimo y le agradezco mucho porque pues hizo que digamos, todo lo que me pasó me lo advirtió. Cuando a los 15 años caí a la correccional de menores, yo estoy en el Buen Pastor, mi papá me lo advirtió muchas veces, más sin embargo estuvo ahí No te dejó solo. los 2 primeros meses, sí, por rabia, porque me había advertido Porque muchas te lo veces. advirtió y no hiciste Exacto. caso. Cuando tú hablas de tu papá, ¿es de tu papá biológico o de tu papá de No, nunca crianza? lo conocí. Para mí Tu mi papá biológico papá, no. no, mi papá biológico nunca lo conocí. Para mí mi papá se llama John ¿Quién te Jairo. crió? Sí, es Ok. un vínculo increíble. Entonces, bueno, ya ahí yo voy a la correccional y papá siempre estuvo ahí, a pesar de su enojo y de la decepción, porque siempre de puertas hacia adentro yo fui una persona, de puertas hacia afuera fue otro completamente. Entonces cuando papá se dio cuenta de todo lo que yo hacía, siempre hubieron muchos rumores, pero cuando él ya se dio cuenta que sí era verdad y que todo lo que yo hacía, pues lo más complejo y el temor más grande que uno tiene es ver la cara de decepción de su mamá o de su papá, y usted esposado, eh, que lo estén subiendo a una marrana, creo que se llama, y ver a su mamá llorando, a su papá ahí como con cara de decepción, de desilusión, es una experiencia que te Te hace marcó. muchísimo, muchísimo. ¿Qué pensabas en ese momento? No, mi mente estaba muy cegada, eh, seguía pensando igual, no sé, como que voy a salir a lo mismo, o no, o ni siquiera voy a ir a parar por allá, no me van a dejar salir, porque aquí la justicia para los menores es muy, yo decía, no, yo voy a Muy salir, flexible, muy sí, liviana. sí, muy. Sí, no hay como algo que haga a los pelados cambiar porque el tiempo es muy corto, los beneficios son muchos, salís y te mandan para fundaciones, con piscina, con... Entonces, Te mandan de vacaciones. sí, entonces la verdad no es como que algo duro que lo haga usted entender muchas cosas. Lo complejo era que yo era un chico que me metía mucho en problemas. Entonces, como me drogaba, en ese entonces lo que más consumí en mi vida fueron las pastas, no sé, en el mundo las llamamos pepas. Ok. Son pastas que se usan para psiquiatría. Entonces, eso lo duerme a uno, pero a la vez lo vuelve violento. Entonces, Agresivo. exacto, yo me metía muchísimo en problemas. Lo más fuerte fue llegar a un lugar donde estaba totalmente lleno de enemigos, donde a los 4 días me apuñalan, donde mi mamá iba y me visitaba y yo le decía todo bien, pero apenas mi mamá se iba, yo no veía la hora de salir corriendo detrás de ella.
Me tocó muy, muy duro los 4 primeros meses en la correccional, me tocó muy fuerte. Y además yo caí un 15 de diciembre, entonces el La aburrimiento época fue sí crucial. marcó muchísimo mi vida. Cuando ya estás en ese punto que dices que esos fueron los primeros 4 meses, ¿ahí cambiaste el pensamiento? Decir, yo quiero cambiar o voy a salir y cuando salga sigo en lo mismo. No, me condenan, yo entro a los 15, me condenan como a los 2 meses, me dan 5 años. Entonces yo iba a salir a los 20, Por entonces ahora Dios. sí te entra todo el arrepentimiento, ya vos, una parte te resigna de que no vas a volver a ver la calle dentro de tanto tiempo y ahora sí entra, yo por qué no hubiera escuchado a mi papá, yo por qué no hubiera escuchado a mi tío, a mi hermano, bueno, a tanta gente que te habló, se te vienen todos los recuerdos, todas las cantaletas que te echan para vos salir de ese mundo, entonces me mortificaba mucho. Si lo hablamos en parte espiritual, yo nunca creí en Dios. Para mí Dios era No existía para ti. otro terreno. Pero entonces sucedió algo en mi vida, si lo hablamos espiritual, donde yo una noche me arrodillo y le pido perdón a Dios por todo lo malo que había hecho. Porque es que en mi casa llegaban panfletos de que me iban a matar. En mi casa llegaban como mensajes de que los niños buenos se acuestan temprano y a los niños malos los acuestan. Entonces, pasar de todo eso a estar ya encerrado, de verse en una situación que usted nunca pensó, de que en la calle eras, pero allá adentro realmente no lo eras, eh, me hizo reflexionar muchísimo. O sea que una noche me arrodillo y le digo a Dios que si en verdad existe, que me muestre su misericordia, que yo no voy a volver a nada. Yo tenía 16 perforaciones en mi cuerpo, te comparto una foto, y tenía aretes, piercings, en la lengua tenía como 4 piercings. El hobby de nosotros, los pelados de antes, no sé ahorita, era acá, usted está desocupado, ¡pum! Romperse la piel. Romperse la piel. Yo tenía 16 perforaciones en mi cuerpo. Entonces yo le decía a Dios, sácame de acá y yo te demuestro que yo no voy a volver a ser un mismo y lo primero que hago es quitarme todo eso. Y no le miento, yo después de estar condenado a 5 años, no pagué ni un año. Terminé pagando como 8 meses. En serio. Si me dan la oportunidad, no sé, yo igual nunca tuve una demanda en mi contra. Simplemente nos cogieron en una casa todos y yo estaba ahí. Era el único niño de la No, no pandilla. había algo puntual en No, contra tuya. no. Pero pues si habían como, en el CAI te hacen investigación. Yo vengo de un pueblito, entonces yo soy de La Sirena, un pueblito muy pequeño, es un pueblito donde tomamos el poder de ahí, extorsionábamos los negocios, vendíamos droga. Entonces, obviamente te hacen un seguimiento y ya sabían quién era uno. Pero no caí por eso, o sea, caí por otra cosa que no tenía significado y pues era el único niño. Ok. Entonces tenía muchos beneficios porque todos eran adultos, todos eran Adultos. mayores. Entonces terminó contando con la suerte de que la demandante dice que yo no tenía nada que ver, que ella ni siquiera me conoce, y eso me ayudó muchísimo. ¿Qué pasó? Yo salgo, igualmente yo seguí en proceso, yo duré en proceso 3 años, asistiendo a audiencias y audiencias y audiencias. Finalmente me dieron libertad, a los 18 me dieron libertad. Ok. Pero yo ya no sabía qué hacer con mi vida. Cuando yo salgo, en plazo de 7 meses, mataron casi todos mis amigos, quedábamos cuatro personas. De esas cuatro, dos estaban en la cárcel, que era con los dos que nos habían cogido también en la casa. Mi persona y había otra persona que ya se había ido para España. Entonces, pues madre, éramos 12, han matado 8 en menos de 7 meses. Yo salí y se me olvidó todo lo buena persona que decía que iba a ser, se me olvidó. Yo salí otra vez al mundo. Como a la semana, Lo que le dijiste a Dios que ibas a cambiar, no, anulado. se perdió totalmente. Claro, porque volvió otra vez a la calle en menos de nada. Yo estaba otra vez y como que uy, salió Juan David, como en el, no sé, como en el faranduleo de que había salido otra vez y duré como 2 días en mi casa y yo ni siquiera podía salir, no podía estar en lugares públicos.
No te dan casa por cárcel, lo único es que no podía estar en una discoteca o estar en un centro comercial, no lo podía hacer por el tipo de delito. Pero hiciste caso omiso a eso y Se me olvidó completamente que todo lo que había hecho que iba a cambiar, se olvidó. Pero volvió Dios y me recordó de que tenía algo para mí. Resulta que estoy en la calle, eran como las 9 de la noche, me quemaron como 15 tiros. Me pusieron a correr como unos 2 kilómetros, casi nos matan. A mi amigo y a mí, casi nos matan. Llegué a mi casa, mi papá ya sabía, ya desde allá había escuchado, yo llegué corriendo, sudando, me iba a echar de mi casa. Pero me dijo que me daba una oportunidad, que si yo quería seguir en el mismo mundo que me fuera porque él no iba a permitir que mataran a mi hermano o a mi mamá o incluso a él por culpa mía, claro. que él me quería muchísimo pero que me fuera. O que si iba a cambiar, que él me brindaba todo su apoyo, que tal vez plata no tenía pero el apoyo moral lo iba a tener. Entonces yo listo, vamos a cambiar, comencé a ni siquiera salía, pero pues yo cumplí 18, estar, o sea, estar otra vez 18 años sin un peso, mi papá vive de un mínimo, todo el tiempo me crié como con esa, si lo hablamos como de la educación financiera, siempre veía a mi papá endeudado, pagando gota a gotas, el dinero no le alcanza, En carencia. exacto. Mi papá era el único sustento de la casa, mis hermanos pues ya habían hecho su vida, entonces pues era complejo, ni siquiera por una peluqueada, estar esperanzado a mi papá para que me diera para una peluqueada, comencé a buscar trabajo, pues gente da trabajo, no encontraba. Resulta que ahí aparecen dos personas en mi vida que marcan mucho, y es mi tío y mi abuelo, que también era mi tío de un tercer grado, pero lo considero mi abuelo, y en mi historia es mi abuelo el que muere y me da el estudio. Esa es como Ok. parte de la historia que yo cuento. Eran dos personas viejitas, con educación de antepasados y eran muy duras, pero me dan la oportunidad de cambiar porque busqué policía, marina, ejército. Yo no sabía qué hacer con mi vida porque no me recibían por problemas psicológicos. Resulta que comienzo a trabajar con mi tío, con mi abuelo. A mi abuelo le da cáncer y ya no había nada que hacer. Entonces, ahí mi historia marca completamente donde pues su muerte es una experiencia que viví, una experiencia única. Resulta que a mi abuelo le da cáncer, ya no había nada más que hacer. Él nunca tuvo hijos, él tuvo puros sobrinos y él los crió. Él era una persona con mucho poder económico, era maestro de construcción. Ok. Entonces en sus tiempos pues hizo mucho dinero, ayudó a sus sobrinos, los sacó del país y todos estaban por fuera. Entonces lo iban a meter a una clínica de oncología para que se muriera porque no le queda ni siquiera un mes. Eso fue en noviembre para mi cumpleaños. Yo cumplo el 3 de noviembre y el 5 me di cuenta que estaba hospitalizado y que ya no había nada más que hacer. Entonces yo le digo a mi tía, venga, yo lo cuido, no vayan a tirar allá que yo lo cuido. Entonces con mi tía hicimos una unión y me fui a vivir con mi tía y lo cuidamos. Mi abuelo muere un 24 de diciembre de 2020, donde en un mes ver como una persona de 120 kilos muere pesando como 25 kilos, muere en los meros huesitos. Entonces me llevó una lección muy grande porque uno, me apegué mucho a él. Dos, yo ver como una persona egocéntrica, donde descubrí que tal vez el dinero en esta vida no lo es todo. Era una persona súper egocéntrica que todo lo podía, que no creía en Dios, que aborrecía a Dios. Ver cómo al final acepta a Dios, que no sé si ya no le queda más de otra, pero ver cómo finalmente tuvo que someterse a que lo bañaran, a que lo limpiaran, a muchas cosas. De una u otra forma te viste reflejado en él. Sí. Compartimos muchas cosas muy profundas porque los viejitos cuentan historias, 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 compartimos muchas historias y finalmente una de estas me pregunta que yo qué quiero hacer con mi vida. Hasta yo le digo, viejo, no sé, cambiar, no quiero que me vayan a matar en la calle, yo quiero estudiar. Y sí, ¿qué estudiaría? Yo siempre soñé con ser veterinario, yo siempre soñé con trabajar con animales. Entonces, resulta que él muere el 24 de diciembre y como el 28 me dicen que escoja la carrera que yo quiera cursar, que me la van a pagar desde allá del exterior, pero que busque porque ellos no me van a mandar plata. Ujú. Entonces él me dejó una carta, me dejó una carta donde dice que escoja lo que yo quiero estudiar, que le eche para adelante, que yo tengo un talento, un don
que yo voy a ser muy grande, que sea lo que sea que voy a escoger, que siempre sea el mejor. ¿Y Esa tú fue, tienes esa carta? sí, esas fueron sus palabras. Y yo, listo, hágale. Ya murió, me queda mi tío. Mi tío era todo eso que hay acá de madera, lo hizo mi tío. Mi tío le trabajaba a Román. Entonces queda mi tío. Mi tío era una persona súper jodida, súper estricta. Me dice, pues yo ya comienzo a estudiar. Yo entré a estudiar y no sabía ni siquiera leer ni escribir bien. Yo escribía pescado con X, casa con Z, ponía las tildes donde no iban. Yo era un desastre en ortografía. Me acerco a mi profesor y le cuento. Bueno, pero antes de eso viene el primer reto. El primer reto fue que, como yo no había estudiado, no me validaron quinto. Por todo el tiempo que había pasado, me tocaba iniciar desde primero. Dios. Entonces, ¿A los cuántos años? ya tenía 19, había cumplido 19. Y un técnico no te reciben si no tenés mínimo noveno de bachiller. Busqué por todo Cali instituto. Finalmente hubo un instituto donde le dije, vea, yo el dinero no lo tengo, lo van a pagar desde afuera. Si usted no me acepta ya, el dinero no me lo van a dar y yo no sé qué hacer con mi vida. Yo vengo de estar en una, le mostré mis papeles, yo vengo de estar en una cárcel, yo lo único que quiero es cambiar mi vida, ayúdenme. Entonces, finalmente di con la coordinadora de ese lugar, se llama Senal, no sé si de pronto lo conocen. De verdad les agradezco mucho porque apareció y me dijo, te voy a dar la oportunidad, pero si de aquí a un año y medio tú no estás graduado, te va de aquí hacia hayas pagado todo, porque es ilegal para nosotros. Tienes que traer tu papel de bachiller antes mínimo noveno en un año y medio. Yo listo, hágale. Entonces comencé el reto, pura gente ya mayor y yo sin ni siquiera leer bien, no sabía leer, escribir bien, eso era un Volver a sumar empezar. para las matemáticas horrible. Entonces me acerco a mi profesor y le digo, venga, lo mismo, me comencé a pegar de mi pasado, venga, yo soy esa persona, vengo, le comencé a contar y en vez de recibir un rechazo, lo que hizo el profesor fue acogerme de una manera increíble. Yo llegaba súper temprano y él me enseñaba como el abecedario, todo, Como eso para que fue, llevaras como un pasito más adelante. sí, eso fue una cosa increíble. El resumiéndole, a la vuelta de un año, yo me vuelvo uno de los mejores estudiantes, pero ahí me devuelvo un poco, comencé a trabajar con mi tío. Mi tío me da esa oportunidad y digamos que eh, era mi único bastón económico en ese momento. Pero resulta que a los 4 meses de haber muerto mi abuelo, mi tío muere. Mi tío cumpleaños el 14 de febrero No. y mi tío murió en marzo. 4 o 5 meses después de haber muerto mi abuelo, mi tío también se muere. Y Entonces entonces, resulta que en ese momento estábamos abriéndole la primera hamburguesería al Paso. ¿qué? En ese momento conozco a Andrés, ni siquiera sabía que se llamaba Andrés Román, solo sabía que se llamaba Andrés. El único recuerdo grato que tenía de Andrés en ese momento es que yo ya estaba cambiando, mi tío ya le había contado un poco sobre mí, que me estaba dando la oportunidad. Y a Andrés se le cae un dinero, me está dando una orden y se le cae un dinero, un fajo de billetes. Duré como unos 2 minutos, se lo devuelvo, no se lo devuelvo, se lo devuelvo, no se lo devuelvo, porque no habían cámaras, no había nada, pero mi mente ya estaba cambiando, o sea, yo ya realmente no Y Dios te quería, estaba poniendo a prueba. exacto, con como esas cascaritas. Ujú. No sé, nunca le preguntaba a Andrés si lo tiró de apuesta Adrede. o algo, sí, el caso es que yo se lo devolví, no sé ni cuánto había, yo llegué y ve, Andrés se le cayó, ya. Mi tío muere, adquiere COVID en la obra, pero ya tenía cáncer, a mi tío también le da cáncer, eso le bajó mucho las defensas, adquiere COVID y ahí quedó, ahí muere mi tío también. Entonces le devuelvo todos los materiales a Andrés, le devolvemos todo y nunca más volví a saber de Andrés. Eh, Comienzo yo a parir, comienzo yo a sufrir porque mi abuela dependía de mi tío. Mi abuela trabajaba con él y lo que ella ganaba semanalmente se lo llevaba a su hijo. Su hijo actualmente está todavía en una cárcel y le falta mucho tiempo. Entonces, lo único que yo sabía y siempre estuvo en mi mente es que yo no quería ir a una cárcel de mayores. Mi papá estuvo en una cárcel, mi padrastro estuvo en una cárcel, mis hermanastros, o sea, casi toda mi familia estaba manchada de que iban a la cárcel, salían y los mataban. Yo no quería eso, lo único que yo decía es que yo quería romper esa cadena. Eh, Comienzo yo a sufrir mucho porque ya no tenía apoyo económico, pero entonces mi tía, con la cual cuidó a mi abuelo,
ella me comienza a brindar su apoyo, pero era como más moral, en tema de los libros, en tema de cuadernos y demás, me apoyaba mucho. Pero a mí me tocaba irme todos los días a pie, si lo ve, hasta cenar. Eran como 4 horas de ir, 4 horas de vuelta, se No. lo juro. Todos los días. Yo llegaba con ampollas allá y no me colaba en el mío porque me daba pena o me daba miedo, sentía ese Claro. temor de que la gente me miraba. Entonces la gente no te iba a decir, ay, qué pesar, él se cuela en el bus porque no tiene para pagar y para ir a estudiar. La gente te ve como un delincuente, como Sí. un gamín. Entonces me daba pena de que yo, al principio lo hice como 2 veces, pero me daba pena de que yo lo hacía y todo el mundo me miraba. Me daba mucha vergüenza. Entonces me iba a pie todos los días. Duré como 6 meses. Después me conseguí una bicicleta. Pero la bicicleta me llegaba a las rodillas y yo no podía dar el pedal completo. No podía hacer así completo porque pegaba en el Dios. piso. Entonces lo único que podía hacer era irme, pero haciendo solamente ese movimiento. Devolviéndote. Exacto, solamente hacía ese movimiento con los pies. Bueno, resulta que la señora que me pagaba a mí el estudio allá en el exterior me pagó 3 semestres y son 5. Entonces me dice, Juan, yo no te puedo pagar más. Mira tú cómo resuelves. Le agradezco muchísimo porque fue mi inspiración más grande, porque yo de ahí, ay madre, ¿yo qué hago? Yo no sé qué más hacer con mi vida. Yo lloraba y le decía a mi mamá, yo quiero cambiar y por qué me cuesta tanto y por qué me pone la vida tantos obstáculos. Ni siquiera nombraba a Dios. Yo decía, ¿por qué la vida me pone tantos obstáculos? Eh, yo iba a renunciar, iba a dejar eso ahí. Pues mi papá no podía, o sea, era un semestre que costaba 4 millones, 5 millones de pesos. ¿Yo de dónde iba a sacar tanto dinero? Entonces, en ese lapsito de tiempo, veo nutrición. Era mi último, me quedan 2 módulos para ver ese semestre, nutrición y emprendimiento. Veo nutrición y me encanta. Como yo no podía salir porque me querías matar en mi barrio, nunca pude salir de mi barrio, entonces me ponía a leer. Descubrí que cuando tú lees lo que sea, tu mente comienza a abrirse a ciertos Abrirse. campos. Descubrí que la lectura es el principio del éxito, que tú no necesitas ser el más inteligente, sino que necesitas disciplina y un poco de lectura. Yo llegaba a mi casa y como no sabía qué hacer, me ponía a leer libros de que me mandaban. Entonces me comencé a enganchar mucho con la nutrición. Me di cuenta de que los alimentos solo son harinas y vegetales, todo lo que existe en el mercado, harinas, vegetales, colorantes y demás, y todo eso genera cáncer a través del tiempo, que antiguamente los animales duraban 20, 15 años y hoy en día no duran ni siquiera 7 o 10 años. Entonces yo no vuelvo a alimentar mis perros con eso, yo tengo 20 perros, en mi casa tenemos 20 perros. Entonces, entre mi tía, mi mamá y mi persona tenemos 20 perros. Entonces, yo decía, yo no vuelvo a alimentar mis perros con pepas. No, entonces comencé a ver lo de la dieta bar y muchas creaciones alternativas naturales que existían. Pasa ese módulo, quedé súper enamorado de la nutrición y viene emprendimiento. Cuando llega emprendimiento, resulta que el instituto está de fiesta, está de cumpleaños y va a haber una feria de emprendimiento. El que se llevara el primer lugar se llevaba 2 semestres casualmente pagos y 1 millón de pesos en efectivo. Yo tengo la foto. Dios. Yo, ay madre, vamos a hacerle. Llega a la feria de emprendimiento, con una amiga hicimos, ella me regaló todo. Yo no tenía un peso, yo me iba a estudiar a pie o a veces en bicicleta. Cuando estaba cansado de dar pedal me iba a pie. Eh, Casualmente compartíamos la misma historia. Cuando yo estaba enterrando a mi abuelo, ella estaba enterrando a su papá que murió en estado vegetal. Entonces nos unió como esa historia y nos volvimos como mejores amigos. O sea, Y comenzamos a generar un vínculo increíble. Yo conocí la chica andando en bicicleta. Hoy en día tiene carro, moto y casa. Es maquilladora profesional. Entonces comenzamos a hacer una unión muy chévere. Resulta que ella me regala el empaque, el sticker, todo, el logo, ella manda a diseñar todo y yo hago el producto. Me gané el premio. Me gané la beca, como yo era como inscrito, me gané la beca, ella me regaló el dinero a mí y me dijo, usted va a seguir, hágale, yo le regalo todo eso. Me regaló sticker, empaques, todo. Y comencé en ese entonces, como que sentí un respaldo de Dios, siempre sentí un respaldo de Dios que no quiso que yo abandonara eso. Me gané el semestre,
ya tenía mi estudio solucionado. Yo decía, ahora, pues ahora nomás es portarme juicioso, no perder Te ninguna ganaste los materia. 2 semestres que te faltaban. Exacto. No perder ninguna materia, ahora sí ya todo depende de mí. En ese momento también me di cuenta que yo podía dejar de vender drogas en la calle o que podía dejar de robar a alguien y que podía generar dinero honradamente. Lo vi como una alternativa y como algo que podía sustentarme y comencé a subirme a los buses. Comencé a subirme a los buses, pero mientras perfeccionaba el producto. En ese momento mi tía me regaló un libro que le cuesta 1.500.000 pesos a cuotas de 50.000. Lo pagó como 2 años, pero me lo regaló. Me enamoro de ese libro, una enciclopedia como así, y era dedicada totalmente a la nutrición. Comencé yo como, ¿ha visto lluvia de hamburguesas? Sí. El científico, Sí. comencé yo como, me compré mi bat y comencé a estudiar y a hacer preparaciones, pero mientras yo iba estudiando una fórmula, yo me iba para los buses a vender. Y creo que es el miedo, otro miedo increíble era subirme a un bus y decirle a la gente que estaba vendiendo galletas. Yo veía que se subían a vender chicles, bananas, de todo, pero yo no veía que se subían a vender galletas para los perros. Entonces yo decía, bueno, soy único vendiendo galletas para los perros. Pero pues nadie me compraba. Nadie al principio me compraba. Sí, ¿Cuántas veces lo intentaste? no, como un año duré subiéndome a los buses. Y no te compraban. A veces, o sea, no era que yo me subía y uy, me hacía lo que uno se gana en un día, pues basado un mínimo. No, yo me ganaba 10.000. O sea, yo las vendía a 1.000 y a 2.000. Entonces yo decía, si le vendo a 100 personas de 2.000, pues es tanto dinero. Si le vendo entonces me metía como a eso. Entonces no me metía tanto en la cantidad de paquetes, sino a las personas que creyeran en lo que yo estaba haciendo. Pero no, me vendía así mucho 5 o 6 personas, que eran 12.000 pesos, pero eso solucionaba mis pasajes y algo de comer allá en el instituto. Yo con eso ya estaba contento. Duré como 6 meses así, no me iba muy bien que digamos, pero pues yo estaba muy contento porque no tenía ya que irme a pie todo el tiempo, ya por lo menos podía ahorrar 100.000, 200.000 pesos a la semana Ajá. y con eso me bandeaba. Resulta que aparece el primer éxito que tengo y es que así, o sea, te escribí a ti, me respondiste, uy, súper bacano, y ya estamos aquí. Por X le escribí al Cubo, en ese entonces todavía funcionaba el Cubo en periódico, y me respondieron. Pero yo no sabía que era el Cubo, escribí una página, no recuerdo su nombre, y me responde una chica, me dice que te voy a entrevistar, va a mi casa, yo le cuento mi historia, le muestro, tenía un horno pequeñito, un horno tostador, le muestro el producto, se lo lleva para su casa, al otro día vuelve y me hace la entrevista y me dice, ¿está preparado? Yo, ¿para qué? Yo pensé que lo iban a sacar en esa página. Dice, mañana apareces en el Cubo en primera plana. Aparece en el Cubo en primera plana, se me estallaron los pedidos, ahí fue como que la primera victoria que tuve. Fue increíble porque no sabía qué hacer contestando llamadas, contestando mensajes en WhatsApp. Cuando me subí a los buses, solamente el primer día, y usted es el del periódico, ¿cierto? Me vendí como 100 paquetes en un momentico, ya comencé a vender, ya iba en 2 horas, en 3 horas me vendía 100, 200 paquetes. Resulta que pasó el tiempo, bajó como el pico como el momento de fama, que me sentí como el más... ¿Y qué sentiste en ese momento? Cuando Gratitud, gratitud y ya lo vi como una salvación a mi economía. Ni siquiera sabía que se iba a convertir en todo esto, lo vi como una salvación a mi economía. momentánea. Sí, lo vi como que bacano porque me voy a capitalizar, puedo montar algún negocio, pues puedo comprarme una moto o algo así. Entonces lo vi como algo momentáneo. Bajo el pico comencé yo cambié los buses, descubrí que era bueno hablando, cambié los buses porque nadie me paraba bolas. Entonces cambié los buses por institutos. Pedía permisos en los institutos y tú estabas estudiando y entraba Juan David y te contaba tu historia y te contaba que estabas saliendo adelante y te contaba el sueño que tenía. Y que si vos le querías apoyar te costaba 1.000 o 2.000. Vendía, los pelados se conectaban tanto con uno y ahí fue cuando yo descubrí que tenía un talento para lo que me dijiste la otra vez En en la la historia. palabra. Sí, que yo podía inspirar a muchas personas y que a la vez me inspiraba yo mismo porque cuando vos inspiras, cuando vos te dedicas a eso, así vos estés roto, somos las personas que así A estemos través de tu vacíos, misma historia. inspiramos a otras, así estemos por dentro vacíos.
Entonces, bueno, así pasó mucho tiempo. Comenzaron las guerras, así permitirme que me dejaran ingresar a un instituto a dar charlas, porque pues yo iba hoy, todo el mundo me compraba, pero no podía volver al otro día. Y sentía como que lástima porque yo tengo una historia bacana y porque no me dejan ingresar a contar esa historia si yo puedo inspirar a personas. Yo creo que la educación va más allá de ir a todos los días a coger un cuaderno. Creo que si tú llevas un testimonio de vida a un salón, los pelados se pueden inspirar. Puedes cambiar tu entorno estudiantil en un momentico. Bueno, no me dejaban, en algunas no me dejaban. Comencé a usar ese escenario con diferentes sedes que ellos tienen en varias ciudades y comencé a visitarlo. Una vez viene el alcalde, estaba Ospina en ese momento, y cogí el micrófono, eso fue en Siloé, cogí el micrófono y hablaba mucho de la delincuencia en Siloé, y bueno, yo le dije que la delincuencia, que él hablaba mucho de delincuencia, pero que como él andaba en camioneta 4x4, que él nunca se imaginaba que habían pelados como nosotros que nos levantábamos todos los días a lucharnos nuestros sueños en un bus. Entonces yo llegué y le regalé un paquete de galletas. Yo vendía en cajas y mi mamá la adornaba con esas cinticas que le hacen los muñitos a los perros. La adornaba así, la pegaba con silicona. Entonces yo le regalo eso y le digo que esa es mi creación y que en 2 años va a ver que yo voy a tener una empresa. Resulta que me meten en un programa donde me aprueban como 5 millones y nomás me terminan dando dos. Me terminan dando un horno, no, un congelador y una mesa. Y una licuadora que la fui a prender y nunca funcionó. Pero yo súper contento. Agradecido, Sí, es sí, importante. súper contento porque pues así hubiera sido que no me hubieran dado todo, para mí era algo que yo no tenía y era algo que me motivó porque yo inicié con nada. Mi tía me regala el horno, ahí fue cuando mi tía se comienza como a ser parte del proyecto, mi tía me regala el primer horno porque tenía un horno tostador de los años, era el papá de mi abuela, entonces se me quemó en 2 semanas que lo usé, era eléctrico además, entonces me regala el primer horno y ahí pues cambió mi vida. Iniciaste. Sí, ahí inicié. Ya después vi que los buses no era una opción y comencé a irme a tocar puertas a las casas. Cuando iba a tocar las puertas le ponía el número de NIC y le ponía un mensajito que yo mismo escribía. Como ya sentía que tenía buena ortografía, yo mismo cogía una hoja grande y hacía mensajitos y los cortaba y los pintaba. Entonces le metía eso ahí adentro y comenzaba a regalar así en las casas. Si usted cree que el perro se lo come, no le hace daño y me quiere apoyar, y ahí estaba todo. Yo entregaba 100 paquetes, ejemplo. Regalabas. Regalaba entre comillas porque en el mensaje decía que si sentía que mi trabajo, Claro, era una prueba para que que me lo, hicieran compra. ajá. Una buena Entonces yo estrategia. llegaba y regalaba 100 paquetes y yo esperaba que cuando llegara a mi casa me pagaran esos 100 paquetes. Cuando llegaba a mi casa, 10 personas, 10, 9 personas me pagaban el producto y a la semana volvía y pasaba por ahí. Entonces ya la gente me comenzaba a comprar. Ya no pues pagaban ese paquete, pero me comenzaban El a comprar. siguiente. Y me comenzaban a seguir en redes sociales y ya comenzaron a saber la historia en el periódico. En el momento nomás tenía pegado el periódico. Entonces comencé a conectarme con la gente, creé mis páginas, pero ya, o sea, pasó el momento como el pico y yo sabía que tenía una historia muy bonita, que si la sabía explotar podía generar venta. Ya lo comencé a usar como estrategia marketing. Pero otro miedo era, o sí, una prueba era que escribirle a los influencers, escribir a creadores de contenido, periodistas que contaran mi historia. Tuve contactos con muchos, unos me ilusionaban, me decían que sí, nunca iba, me ponían citas y llegaba yo y me quedaba esperando. Tengo un poco en mi lista, yo. Entonces, bueno, resulta que un día le escribo a una periodista muy conocida, ella se llama Janet Camacho, ella es de Bucaramanga. Yo le escribo a Janet y Janet aparece como a los 6 meses. Entonces, bueno, dando como un corto ahí, dentro del zoológico de Cali. La vida vuelve y me repite o vuelve y me demuestra que todo lo que yo pudiera soñar, todo lo iba a cumplir. Yo siempre trabajaba, o sea, yo siempre soñaba con trabajar con animales. Cuando comencé a estudiar veterinaria, yo decía, yo no quiero trabajar con perros y gatos, estoy mamado de perros y gatos, para los tengo en mi casa. Para ir a trabajar en una clínica con perros y gatos, yo no quiero trabajar con perros y gatos. Yo quiero algo más con más adrenalina. Yo quiero trabajar con fauna. Entré a trabajar al zoológico de Cali sin ser bachiller y sin ser auxiliar. Yo todavía llevaba como el segundo semestre.
no, como el tercero, ya iba como para el tercero. Entonces, yo entré al zoológico sin ser bachiller, porque todavía estudiaba de noche y yo no entendía. Yo no entendía porque yo justamente cuando fui a llevar los otros requisitos, me coge el gerente, se llama Dave, me coge Dave y me dice, pero no sos bachiller, aquí no aceptamos a nadie sin ni siquiera ser bachiller. ¿Cómo se te ocurre que te voy a aceptar? Entonces llega y me mira a los ojos y me dice, si vos en un año no te has graduado, te vas. Y es muy estricto. Yo sí, señor, hágale. Y comenzó a trabajar. Comenzó a trabajar en el área geriátrica con animalitos viejitos. Fue una conexión increíble. Yo no entendía, yo no... Entonces, no entendías qué estabas haciendo Mi ahí, vida económica mejoró porque pues pasé de vender en los buses a ganarme un sueldo en el zoológico de Cali a pero ¿y trabajar el en... proyecto? ¿Lo seguías haciendo? Sí. Pero ya, o sea, yo en ese momentico vi mi vida resuelta económicamente. Yo ya dije, ya cumplí mi sueño, ya trabajé para el zoológico y pues trabajo en una de las mejores empresas de Latinoamérica. O sea, ¿qué más espero? Ya, ¿qué más quiero? Pero lo dejé parado como unos 2 meses, Tu proyecto. mi proyecto. Ya después una noche dije, venga, pero si lo veo como una segunda entrada, yo voy a seguir vendiendo mis galletas porque la gente siempre rescato mucho a las personas que me compran, muchísimo, porque gracias a esas personas, cuando usted como emprendedor está devastado, que no encuentra clientes o que no sabe a quién venderle, eso es uno de los retos, uno de los miedos que más grandes tiene un emprendedor, digamos en el ámbito como yo, que crea un producto, es que usted a quién le vende. Yo puedo sacar 1000 paquetes hoy, ¿a quién le vendo 1000 paquetes hoy? Entonces, gracias a esas personas que me escribían, hola Juan, necesito galletas y yo sin galletas, no, en ese momentico no estoy sin producción, pero ya esta semana les soluciono. Entonces, gracias a esas personas, siempre fueron la motivación de que yo decía, bueno, si me pide una persona, Tengo cómo responderle. uno, tengo cómo responderle y segundo, significa que mi producto es bueno. O sea que si otra persona me conoce, voy a tener otro cliente. Entonces esa era como mi mentalidad. En ese momento lo vi como una segunda entrada. Entonces seguía, yo salía del zoológico y me cambiaba y me iba a vender en los buses. Después, un día me suspendieron porque me subí con el uniforme a vender porque no alcancé a irme a cambiar y me grabaron y me iban, eso daba para echada fija. Me querían tanto que nomás me suspendieron 2 días. Dios. Y hay una suspensión barato, era como de 15, 20 días. Me suspendieron 2 días nomás. Entonces fue como que siempre tuve el respaldo de ellos. En un momento Siempre comencé, tenías un ángel. sí, Siempre. siempre. En un momento llego y comencé a regalarle galletas a todo el mundo en el zoológico. Ya me conocían por la historia. En ese entonces Yané me conoce, Yané va y me graba, yo ya trabajaba para el zoológico, Yané me saca como a los 2 meses de que vino a Cali, me grabó, se fue, me sacó como a los 2 meses y de ahí una de esas, Yané, hablar con personas como tú en un podcast o algo así, creo que fue un tipo podcast lo que grabé con ella, es que te dicen muchas palabras inspiradoras. Entonces me decía que no le bajara, que yo tenía un buen producto, que me visionara como quería hacer, que trabajara en el empaque, muchas cosas. En ese momento mi producto se metía a la nevera porque si no se dañaba. Ok. Ha tenido un trayecto muy, 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 muy bonito. Entonces aparece Jané, me graba, me dice que me prepare porque va a vender en muchos, muchos lugares, que si yo sé el tema de enviar a otras ciudades, Envíos. ajá, ni idea. Me lleva, me dice esto se hace así, así, me crea las páginas, comienzo yo a ganar seguidores y pasé en ese momento de vender en los buses o tocar las casas a llevar mi producto en 30 lugares en Colombia. Me pedían del Amazonas, de Medellín, de Cartago, de toda parte. Entonces fue algo muy lindo, fue algo muy, muy lindo donde me puso en espada, entre la espada y la pared, si seguía en el zoológico Que también era tu sueño. o me iba a mi proyecto. Finalmente, después de tanto meditarlo, yo duré en el zoológico casi 2 años. Después de tanto meditarlo, dije, me voy por mi negocio. Justo en ese momento yo ya me había comprado una moto, me había comprado un computador, me compré mi primer celular. Yo nunca supe que era tener un celular nuevo, siempre eran robados o un segundazo. Entonces me compré mi primer celularcito. En ese momento, justo el mismo día que renuncio,
La vida lo tomo como que cuando tú actúas mal, así tú hoy en día seas la mejor persona del mundo, todo se te devuelve. En esta vida tú no pagas, no te vas sin pagar absolutamente nada. O lo pagas tú o lo pagan las personas que quieres. Eso siempre lo he tenido muy claro. Yo renuncio y justo en el momento que renuncio, me roban la moto, el computador y me roban todo. Yo quedé sin trabajo, con el proyecto a medias y sin un peso. Porque pues yo me había endeudado también para sacar mi moto. Quedé pagando una moto Sin tenerla. sin tenerla, nomás me duró 6 meses la moto. Eh, Le di gracias a Dios, dije, pues yo también hice mucho daño, esto me pasa, porque yo en algún momento también lo hice. Hice los papeles, me pagaron mi moto, fui a un eso a Capital y ya. Eh, Aparece una persona que me dice que invierta. Yo me consigo un dinero prestado por la misma educación financiera de mi papá, pues yo ya sabía que lo más fácil era pedir un préstamo. Me endeudo con un gota a gota, Ay, me consigo 10 millones, me ayudan a conseguir 10 millones. Y el man se me vuela con la plata. Nunca volví a saber del man. Le puse Dios. demanda y ahí fracasé. Ahí fracasé porque después de ya tener una imagen en redes sociales, pues era una imagen que yo no podía dejar caer. Entonces aparentarle a la gente que usted estaba bien cuando de verdad estaba quebrado, estaba sin nada. Yo vendí mi horno, vendí mi congelador, vendí todo porque no tenía cómo pagar las cuotas del gota a gota. Eh, Volver otra vez todos los días, yo duré como 6 meses. Siempre diciembre son como fechas que nos toca como, no sé, muy duro. Eh, Resulta que pues como desde agosto, eso fue agosto a enero, yo no le miento, todos los días con mi mamá comíamos arroz, voy, maduro, todos los días, no teníamos nada más. Cuando no lo hacíamos en tortilla, lo hacíamos revuelto o lo hacíamos en sopa. Pero todos los días, arroz, voy, maduro. Mi papá, ¿cómo estás? Bien, padre, bien. ¿En serio, Juan? Excelente. A veces mi papá iba y me llevaba a mercado, yo no iba con mis papás. Yo me eché a mi abuela al hombro y desde los 18 años pues me hago responsable de mi abuela. ¿Cómo estás? Excelente, padre, vamos súper bien. Mentira, nosotros a veces volviendo otra vez como a mi infancia, en elegir si desayunábamos y almorzábamos o almorzábamos y comíamos. Fui a parar a un restaurante, me pagaban 30.000 pesos. De entrada a las 4 y salía a la 1 de la mañana, me pagaban 30.000. Y yo con eso medio trataba de ahorrar para hacer galletas, pero no me daba. Yo duré como 6 meses sin vender. Después de tener un éxito, fracasé pagando puras deudas y puras deudas. Resulta que me doy cuenta del jardín. Ahí como que cambia mi vida. En un momentico a otro volví cambio. Eh, pero en todo ese tiempo yo le decía a mi mamá, por más que yo esté así, yo no voy a volver a lo mismo. Porque yo voy a vender Tusi. O sea, hoy en día los pelados venden Tusi y se tapan. Hacen mucho dinero, el Tusi es muy caro. Yo podía vender, no sé, cocaína, podía vender muchas cosas o podía vender armas. Yo le decía a mi mamá, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a volver a ese mundo. Tampoco mi mamá me decía, hágalo, ¿no? Pero pues yo con mi abuela tengo una libertad de confianza donde yo a mi abuela le hablo todo porque mi abuela me conoce tal y como soy yo desde que inicié el Wandavi actual. Yo a mi mamá le decía, yo no voy a ir, yo no me voy a ir para la calle a robar, ni me voy a ir a la calle a vender vicio, ni nada, no me voy a poner a cocinar tusi. Yo, esto es una prueba, mamá, y si usted está conmigo, más adelante nos la vamos a gozar. No, no se azare. Igual, gracias a Dios, nos acostamos llenitos. Resulta que fui a parar allá a ese lugar, ahí duré como 4 meses. Y un día yo quiero ir al jardín. Me di cuenta que existía ese mirador, muy chévere. Comenzó a meterme a las páginas y veo a Andrés. Bueno, madre, me di cuenta que se llama Andrés Román. Entonces comencé a escribirle a Andrés. Andrés me responde como a los 20 días. Oye, Andrés, soy el sobrino de Oscar. Mira lo que yo he venido haciendo. Él ve mis redes sociales y me dice que está impactado, que le conmueve mucho, que tengo que darle mucho, muy duro a las RS. Yo no sabía que RS eran redes sociales. Ajá. Entonces yo, no, Andrés, yo no sé qué es eso. Entonces me dice, venite a mi oficina, a aquel lado, venite a mi oficina
Y yo, ven. Entonces Andrés llega y pues le cuento todo un poco, nunca me quise ver La como, víctima. como la víctima de lo que venía pasando. Gracias a Dios todo conecta. Me voy a trabajar como mesero en un jardín en el cielo. Me dice que él me va a ayudar, que me va a regalar el marketing, que me va a ayudar a mejorar el producto. Estando yo pasando a ganarme pues 20.000, 30.000 pesos en el día, pues yo ya paso a ganarme un mínimo con Andrés. Vuelvo otra vez las ganas porque ya me quedaba como volver a invertir a mi Ujú. proyecto. No les miento que en 2 meses volví y me levanté Con tu proyecto. con mi proyecto, pero la duda me tenía aquí. Muchas veces tenía pensamientos suicidas. Yo decía, pues mi abuela es vieja, mi abuela está viejita, yo no sé, yo no quiero seguir con esto, yo quiero quitarme la vida, te lo juro. Porque uno cuando está en ese mundo, uno tiene un vacío y yo siempre en ese mundo me quería morir, siempre. No, yo no tenía un propósito de vida, entonces yo me metía en problemas o algo porque me mataran. Yo no tuve una visión más Pero allá. antes de tener el proyecto. Antes de tener el proyecto y cuando ya estaba en esa situación, yo volvieron otra vez esos pensamientos. Pero me ponía a leer libros de psicología y pues lo veía absurdo porque sentía que si lo hacía me sentía cobarde. Entonces, cuando tú alineas tus pensamientos en todo positivo, el entorno hacia ti conspira a tu favor. Entonces volví a conocer a Andrés, me voy a trabajar al jardín, en el jardín vendía mis galletas. Ya tenía un empaque y yo volví otra vez de tener un empaque y de tener todo algo muy bonito a retroceder y vender otra vez en bolsitas. Entonces eso me golpeó mucho porque yo vendía en unas bolsitas cafés. Te desmotivó. Claro, me bajó, me pisoteó horrible. Entonces yo volví a vender en bolsitas. Entonces resulta que me comencé a vender en el jardín. Yo tenía la autorización de poder posicionar mi marca allá. Me comenzó a ir súper bien. Entonces hice lo de la caja que tenemos actual. Y bueno, finalmente vuelvo y renuncio al jardín. Y voy y me pago 1.000 cajas. Esas cajas son un éxito. Vendí como 500 en una semana. Y voy y pago 20.000 cajas más. Entonces yo voy y le digo a Andrés, Andrés, ¿cómo putas vendo 20.000 cajas? Ayúdame. O sea, decime qué hago. Entonces ahí Andrés me dice, necesitas un socio. Yo como emprendedor creo que cuando uno crea un producto, lo que uno más busca es que aparezca alguien y crea en uno, crea en el proyecto de uno. Total. Vea, yo he tocado alcaldía, he tocado gobernación, he tocado influencer, he tocado muchas puertas y no se me cierran. Por lo menos en el actual alcalde, antes de que llegara Andrés, lo he tenido como 4 veces de frente y le he dado como 4 veces mi producto. Nunca me han ayudado. Entonces yo me cuestionaba mucho, o sea, ¿por qué no me apoyan cuando a veces abren convocatorias y dan mucho dinero a pelados de que no tienen ni siquiera la educación financiera y en un año su empresa no va, A ser rentable. no va a ser rentable? Yo tengo un producto que es rentable, que lleva 4 años en el mercado, ya va a cumplir 5 años, que lleva 4 años en el mercado y que yo, sin apoyo de nadie, el apoyo moral y el poquito apoyo de mi familia y de la gente que me compra, yo he logrado llegar a donde estoy. Yo volví, me compré los hornos, volví, me compré el congelador, pude comenzar a sanar las deudas y el poquitico, o sea, no todo lo usaba para pagar deudas, sino un porcentaje pagaba deudas y el otro porcentaje comenzaba a comprarme un horno, A a reinvertir. reinvertirlo. Sí, porque sentía que si me pagaba las deudas, pues yo que iba a quedar otra vez así y tenía gente que ya confiaba en mí. Bueno, volví, me levanté y pues ahí como que volví, llega Andrés a mi vida. Y pues como que vuelve esa ilusión y vuelve y renace. Yo inicié en mi casa, después fui y pagué un arrendo por allá, en Siloé, donde solamente teníamos los hornos y la producción, y no duré ni siquiera 2 meses. Me echaron porque olía feo la preparación del producto. Lógicamente son órganos, pues tienen un olor particular, hay gente que le gusta, hay gente que no. Y entonces, pues, Andrés me da la bodega de acá. Cuando llegamos acá no había agua, energía, no había nada. Puedes ver que en poquito tiempo estaba totalmente caído.
súper caído y volverme a levantar, volver a que renazcan todas esas ilusiones que en algún momento perdí. Uy, no, eso ha sido, vea, he llorado, me he sentido fracasado, he tenido miedo, siempre es el miedo a eso, al usted fracasar, porque tú ya tienes una imagen en redes sociales, tú no eres el super influencer, pero tú ya, yo por lo menos yo ya sumo como 30.000 seguidores, para mí eso es mucho, yo inicié con uno, y el contenido que yo hago es muy complejo viralizarlo, porque no son bobadas, entonces, pues La siempre es gente le gusta es entonces sé que ganar lo seguidores poco con mi profundo. contenido es un poco complejo. Entonces, pues siempre ha sido ese el miedo al fracasar. Yo de ese momentico no tengo otra opción para mi vida. O sea, yo ya desde el 2022 lo vi como ¿cómo se llama? Proyecto Mi de vida. proyecto de vida. Lo, Juan, ¿hay alguna decisión que cambiarías en tu vida si no le tuvieses miedo al fracaso? ninguna. ¿Crees que todo ha sido, Es que yo siento que todo pasa por algo y todo lo bueno, lo malo te deja una lección. Tú verás en qué forma la tomas. Entonces, si tú, no sé, si a ti te pasa algo malo y te enfocas en lo malo, pues van a pasar cosas como que te desmotivas o algo, pero cuando vos te pasa algo malo en tu vida y buscas el por qué, las soluciones llegan y pues rescatas eso y te lo llevas como una lección. Entonces no rescato nada. Nada porque, pues si yo no hubiera pasado por todo lo que pasé, tal vez hoy no estaría aquí. Tal vez si no hubiese vivido todo lo que viví en la calle, pues ni siquiera tuviera el no te hubiese proyecto. transformado No, en una persona exacto, que no eres tuviera hoy? un negocio, no tuviera un proyecto de vida, no generaría empleo. Somos hoy en día 3 personas. Eh, no sé, no tuviera la ilusión de sacar a mi familia de pobre, entre comillas, porque creo que igual la pobreza es mental, pero cuando tú te tocas el bolsillo y ves que realmente en tu nevera no hay sino agua, o que llegan los 18 y no tienes para la peluqueada, y que todo eso te motiva a que tenés que construir algo sí o sí, pero que existen otras maneras de construir algo y que no como la ideología que nos muestra en la televisión a lo Pablo Escobar, a la droga, a los carteles, a las pandillas. Creo que es algo muy complejo, pero que cuando tú lo logras es algo muy bonito pertenecer a una sociedad totalmente diferente, porque nosotros los pelados del barrio no sabemos que existe otro mundo, no sabemos ni siquiera qué es estar con personas de estrato 4, 5, 6, no sabemos que hay otro, Otro cuando mundo allá afuera. exacto, cuando tú, no sé, generar 1.000.000 de pesos en un mes se te hace complejo, pero cuando tú te sientas con personas que hacen 4 o 5 millones en un día, pues, madre, o sea, hay otro mundo, hay otro lugar fuera de Y hay todo. otra posibilidad. Entonces, eso es lo mejor que me ha podido pasar con mi historia, conocer a personas muy importantes, conocer a personas que te motivan, porque cuando tú estás al lado de una persona, no sé, que tiene un carro y tú vas ahí algún día, y eso te hace motivar a uno, porque creo que las grandes La historias atracción. o los grandes proyectos inician así. Entonces, de lo que he podido aprender y de lo que he podido entender es que entre más pruebas usted pase es porque va a ser algo muy bonito para contar en algún futuro a las personas. Así es, porque es que el que no intenta nada, pues nunca va a fracasar. Pero si has fracasado es porque estás intentando hacer Y y el hacer y fracaso es lo hacer. mejor que le puede pasar Es al la ser mejor humano. escuela. Exacto, sí, porque yo creo que el exitoso no se basa al que lo intentó y Y se lo le hace a la dio. perfección. El exitoso es el que fracasa y fracasa y Y fracasa vuelve y y lo fracasa y intenta. fracasa y vuelve y se levanta y hace las cosas mal y vuelve y se levanta y yo creo que esa es la clave del éxito. Juan David, para terminar, yo quiero que le envíes un mensaje inspirador a todos los que nos están viendo. Esto hace parte de no tener miedo. Juan David ha experimentado demasiados miedos, pero los ha vencido. Así que yo quiero que tú les des un mensaje inspirador a todas las personas que nos están viendo en, en cualquier parte y en cualquier situación que se encuentre. No, pues, no sé. Primero, más que un mensaje, es como hacerle conciencia a las personas de lo que creen. Yo creo un producto único, un producto que tiene la capacidad de aportar el 17,5 de proteína, que desde que lo supe lo he venido trabajando, que a veces, no sé, por lo menos se me hace muy complejo cuando uno
pues no genera ventas. Tal vez por desconfianza, porque no somos una marca Dog Chow, Nutrecan, pero hace falta es el apoyo de las personas. Entonces, como que apoyen un proyecto que tiene mucho potencial, pero también que cada persona tiene una historia, cada persona es un libro. Entonces tú decides qué vas a escribir en ese libro. Que los fracasos abundan, los malos momentos abundan, pero que nosotros somos seres humanos, somos la especie más perfecta del planeta y todo lo que queramos lo vamos a poder lograr. Así Eso lo es. entendí desde un principio y qué chévere es cuando las personas se conectan y con ellos mismos se dan cuenta de lo poderoso que es su mente y logran cosas increíbles. Yo soy un pelado que yo nunca me imaginé todo lo que me está pasando ahorita. Yo soñé con tener una fábrica, con tener animales a mi cargo, soñé con muchas cosas y todo se me ha dado. Entonces que sueñen, pero soñar es muy bonito, pero hay gente que se queda dormida. Hay que soñar y hay que trabajar todos los días. Me levanto todos los días y así yo no tenga quien venderle, yo salgo a tocar puertas todavía. Pero no sé, en 4 o 5 años, por lo menos tengo una noticia muy chévere y es que ayer nos dieron la noticia de que vamos a ingresar al primer almacén de cadena. Entonces, uff, Mira yo ya lo tú. había soñado, entonces bacano porque yo lo he trabajado mucho tiempo, porque yo nunca quise verme en la calle y me tocó vivir ese mundo. Le agradezco mucho a ese mundo porque me enseñó muchas cosas. No sé, nunca soñé con todo lo que me está pasando ahora y soy un culicagado de 22 años de edad que aprendió a hacer 1000 galletas y esas 1000 galletas le daban tantos empaques, esos empaques le daban tanto dinero y ese dinero tenía que aparecer sí o sí. Entonces yo nunca me visioné a ser un empresario y cuando ya llega uno como a ese rol, A ese nivel. vas a fracasar muchas veces porque tú no tienes las herramientas con el cual responderle a las personas. Entonces, le agradezco mucho a todas esas personas que han hecho parte de esto porque me han ayudado a crecer. Si yo no sepa, encuentro personas que me ayudan a crecer en este ámbito todos los días y que no se detengan. El miedo hace parte de la vida, pero cuando usted aprende a usar ese miedo para algo positivo, se vuelve algo muy grande. Se vuelven combustible. Exacto. Cuéntanos el nombre de tu proyecto. Es una marca. Cuéntanos para que la gente vaya, lo sigan, compren galletas para Bueno, sus mascotas. yo tengo dos marcas, en ese momentico es mi marca personal, yo soy el chico de las galletas, me conocen así, y pues mi marca en Instagram aparece Nutritional Craft. Nutricional es una marca que tiene la capacidad de aportarte las vitaminas y los minerales que tu mascota necesita diariamente sí o sí, porque su organismo no es capaz de producir y que te brinda una experiencia de felicidad. Usted no sabe con animalitos cómo se ponen de contentos cuando usted le brinda una galleta. Entonces, Más que alimento, le estás vendiendo felicidad sí, a las te vende una mascotas. experiencia de felicidad y algo que hace que tu mascota aprenda cosas nuevas porque no solamente le das a dar la galleta por dársela. La galleta tiene tanto poder que lo que hace es que el animal se tenga que ganar la galleta. Entonces comienza a ser un vínculo de entrenamiento usted con el animal y que no tiene ni químicos ni conservantes y que aún así te va a durar de 1 a 5 años porque es un producto deshidratado. Entonces lo Súper. convierte en un producto único en Colombia. Genial. Juan, te felicito, de verdad. Muchas gracias. Esto es lo que realmente inspira. Las historias de vida como las tuyas realmente nos enseñan que podemos lograr lo que nos pongamos en mente y que siempre hay dos caminos y que los dos caminos pueden ser difíciles, pero que uno escoge el grado de dificultad que quiere recorrer. Tú decides. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas Te gracias por el felicito. espacio. Es un placer. Muchas gracias.